Ok, entonces pasamos ahora sí al pecado de impureza. Los pecados de impureza, hermano, tienen que ver con la contaminación de la carne. Estos pecados, hermano, no se enseña a la iglesia en este tiempo. De allí, hermano, que la iglesia no tenga estas cosas por pecado. A la iglesia no se le enseña lo que es la contaminación. La iglesia cree que en el nuevo pacto este tipo de pecados ya no se dan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se les enseña. Hay ignorancia en este punto, hay mucha ignorancia. La iglesia, hermano, lo que medio conoce y medio sabe son algunos mandamientos, pero no porque se los enseñen en la congregación. ¿Saben dónde los aprendieron? En la calle. Porque ellos aprenden en la calle que no hay que robar, aprenden en la calle que no hay que matar, aprenden en la calle que no hay que golpear a nadie. Eso lo aprendieron en la calle, eso no lo aprendieron en la congregación. Entonces los mandamientos, hermano, que sabe la iglesia, los aprendieron en la calle, porque no se le están enseñando mandamientos. Ahora, como no se le están enseñando mandamientos, tampoco se le está enseñando estos tipos de preceptos que tienen que ver con la pureza. Porque cuando alguien no conoce los preceptos que tienen que ver con la pureza, para que la persona no se contamine, no contamine su carne, entonces allí habrá contaminación. Como les decía, hermano, la palabra hebrea que hace referencia a la impureza o la contaminación es la palabra tamé. Y voy a leer algunos textos para confirmar que hay pecados de impureza. A algunos les va a parecer extraño esto que voy a leer, hermano, pues simplemente les va a parecer extraño porque no se les ha enseñado, simplemente por eso. Pero eso está en la Torá, eso forma parte de la Torá. Y si decimos que eso ya no va, entonces vamos a arrancarle estas hojas a la escritura y decimos, no, esto no sirve, vamos a arrancarle las hojas y entonces vamos a tener una escritura sin hojas, ¿no? ¿Y qué dice la escritura, hermano? Dice que ni una jota, ni una tilde pasará. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Dejará de cumplirse. Y esta palabra, hermano, para que se cumpla yo tengo que guardarla. Esto es parte de esas jotas y de esas tildes que se tienen que cumplir. Y yo tengo que guardarla porque yo tengo que cumplir esa palabra. ¿Qué dice allí Levítico 5:2? Dice, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, cuando dice inmunda, les decía que es tamé, cualquier cosa tamé. Cuando yo toco cualquier cosa tamé, inmunda, dice, sea de cadáver de bestia inmunda. O sea, hay cadáveres de bestias tamé, o sea, bestias inmundas. O cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, fíjese, así no sepa qué ocurrió. Si lo hizo en ignorancia, si lo tocó y él no sabía que estaba mal, o simplemente lo tocó y no se dio cuenta en qué momento lo tocó, dice, será inmunda. ¿Quién será inmunda? Pues la persona será tamé, o sea, la persona se contaminará. ¿Qué es lo que dice allí, hermano? Que la inmundicia se transfiere. Si yo toco una cosa inmunda, yo me hago como eso que toqué, yo me contamino de eso. Eso es lo que dice ese texto. Dice, será inmunda, será tamé. ¿Quién será tamé, inmunda? Pues la persona que tocó eso. Si yo toco algo inmundo, yo me hago inmundo como lo que yo toqué. Pero aquí aclara qué cosas son inmundas. Dice, cadáver de bestia inmunda, cadáver de animal inmundo, cadáver de reptil inmundo. Para yo entender, hermano, qué es una bestia inmunda, qué es un animal inmundo, tengo que seguir leyendo la Escritura, porque aquí no está explicado. Pero si nosotros leemos Levíticos capítulo 11, Deuteronomio capítulo 14, allí nos establece la diferencia, cuáles son los animales inmundos y cuáles son los animales que no son inmundos. Por ejemplo, el cerdo es un animal inmundo y el jamón es un derivado del cerdo. Y si yo tomo con mi mano un trozo de jamón, yo me hago inmundo tamé. El jamón es tamé, ¿por qué? O sea, inmundo. ¿Por qué el jamón es tamé, inmundo? Porque el cerdo es tamé, inmundo. ¿Y por qué el cerdo es tamé, inmundo? Porque lo dice la Torá, hermano, no es porque lo diga yo. Eso lo dice la Torá, ¿dónde? Eso lo dice en Levíticos capítulo 11, versículo 17. Ahora, ¿qué otras cosas son tamé, inmundas? Dice la Escritura, hermano, que también los flujos humanos son inmundos. Eso lo decidió el Eterno, hermano. Usted sabe que los ángeles son santos, son muy puros, son santos, y ellos no tienen flujos. Es decir, a un ángel no le viene la menstruación. Cuando hablo de los flujos, estoy hablando de la menstruación. Pero nosotros aquí en la tierra, la mujer, el humano, tiene flujo. El Eterno lo decidió así, ese fue el diseño. Y el Eterno que creó a la mujer, la creó con esa costumbre mensual, y el Eterno estableció, porque es Él es Dios, y Él estableció que el flujo de la mujer es tamé.
¿Qué es tamé? Bueno, que es inmundo, ¿ok? Y eso lo dice la Torá. ¿Eso lo dice dónde? Levíticos 15:25, por ejemplo, dice: y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será tamé. O sea, será inmunda, dice ahí. Pero no me gusta la palabra inmunda, vamos a decir tamé. O sea, está contaminada, vamos a decirlo así, ¿verdad? Recuerda que tamé significa que está contaminada la persona. Dice, será tamé, será impura como en los días de su costumbre. Ahora, ¿esto qué significa, hermano? Significa de que la mujer, como algo natural, mientras tenga su costumbre, ella está contaminada, pero es una contaminación natural. Entonces la mujer no tiene que sentirse mal, porque es algo natural, ¿verdad? Solo que la mujer debe tener cuidado por causa de su condición, porque ella está como tamé. Y recuerde lo que dice la Escritura, que lo que es tamé contamina, lo que es tamé puede contaminar. Y una mujer, hermano, que tiene su costumbre de menstruación, no debe acercarse a los lugares santos, no debe ministrar desde un altar, no debe enseñar desde un altar, predicar desde un altar, cantar desde un altar, no debe hacerlo, porque un altar es un lugar santo y la persona que estando contaminada, estando tamé, profana el lugar, profana el altar. Eso lo dice aquí la Escritura. Dice Levíticos 15:31. Apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel. ¿Qué significa apartaréis de sus impurezas? Bueno, enseñarles lo que es la impureza. Y también, ¿qué significa apartaréis de sus impurezas? Bueno, explicarles lo que es tamé, lo que es impuro, para que no lo toquen, para que no se contamine. Y aquel que, por cuestiones naturales, como el ejemplo que yo le decía de la mujer, cuando ella se hace tamé, se hace impura, ella debe tener cuidado para apartarse, para no contaminar a otro. Y aquí explica la razón. Dice, así apartaré de su impureza a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi santuario, mi tabernáculo que está entre ellos. ¿Esto por qué ocurre, hermano? Porque lo que pasa es que en el tiempo pasado el tabernáculo del Eterno estaba en medio de su pueblo. Y el tabernáculo es un lugar, ¿qué? Santo. Y como el tabernáculo era y es un lugar santo, una persona impura o contaminada no podía entrar a ese lugar santo porque lo podía contaminar, o sea, lo podía profanar. ¿Qué es lo importante de este punto? Que así como nosotros en relación a la justicia necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo, nosotros también necesitamos discernir. Un santo también necesita establecer la diferencia, conocer la diferencia, la separación, la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo tamé, que es lo impuro o lo inmundo, y lo limpio, entre lo tamé y lo tajer, que es en hebreo. Tamé y tajer es la palabra limpio o puro. Fíjense lo que dice, hermano, aquí en Levíticos 20:25 en relación a los animales. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre el animal limpio y el inmundo, y entre ave inmunda y ave limpia. Y no contaminéis vuestras personas, ve, aquí habla de contaminación, no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. O sea, el Eterno, hermano, cuando creó ciertos animales, los creó así, inmundos, tamé. Y cuando creó otros tipos de animales, los creó limpios, puros. ¿Cómo sabemos nosotros cuáles son los animales limpios, los más limpios? Bueno, eran los que se ofrecían en los altares. Un cordero, una cabra, una vaca, un buey, son animales limpios, puros. Esos eran los que se ofrecían en un altar, en un sacrificio. Y en Levíticos 11, 7 y 8, hermano, habla del cerdo específicamente. Dice allí, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Dice, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Entonces, ¿qué pasa, hermano, con el cerdo? No se puede ni comer ni tocar el cuerpo muerto. Por eso el que toma el jamón por su mano, nada más con tomar el jamón en su mano, se está contaminando, porque está tomando parte del cadáver de un animal inmundo en su mano. Ahora fíjense, hermano, Ezequiel 44:23 habla del sacerdocio de Sadoc, del nuevo sacerdocio, hermano, que el Eterno a través de Ezequiel profetizó que se levantaría para restaurar sus altares, para restaurar, hermano, su enseñanza. Y allí habla uno de los mandatos que el Eterno le da a ese sacerdocio y le dice, ellos enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia
es decir, a discernir, ¿verdad?, entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, entre lo tajer y lo tamé, entre lo puro y lo impuro. ¿Qué pasa, hermano? Que en este tiempo se tiene que levantar ese sacerdocio que enseñe de manera completa la Torá. No solamente que enseñe mandamientos para que el pueblo practique justicia, sino también que enseñe a discernir entre lo que es tamé, inmundo, y lo que es limpio, para que el pueblo deje de contaminarse. Hay una enseñanza que yo subí, hermano, al canal de YouTube. Esa enseñanza es sobre el estatuto del Eterno para los inmuebles, para las viviendas de los santos. Allí se explica acerca de la lepra maligna que el Eterno pone, una enfermedad de una lepra que el Eterno pone en las viviendas. Eso ocurre, hermano, cuando las personas que habitan esa vivienda no saben discernir entre lo puro y lo impuro, no guardan la Torá, los mandamientos, y esa vivienda es una vivienda tamé, o sea, es una vivienda inmunda. Y cuando las personas que no conocen Torá, no practican Torá en una vivienda, el Eterno la declara tamé, o sea, declara la vivienda inmunda, y esa vivienda termina siendo derribada. El Eterno la derriba. ¿A través de qué? Bueno, eso puede ocurrir, hermano, a través de un proceso natural, de un terremoto, de un temblor, o a través de un movimiento de tierra natural, y entonces las paredes se agrietan y terminan cayéndose algunas paredes y la vivienda queda no habitable, o sea, queda inhabitable, ¿verdad? También subí al canal otra enseñanza que habla del estatuto para las enfermedades, estatutos del Eterno para los enfermos, y ahí habla de otra lepra, y esa lepra, hermano, es un castigo, un juicio que el Eterno le hace a las personas que no se apartan de la contaminación. O sea, son personas que son tamé, son personas que tienden a contaminarse mucho. Entonces el Eterno, hermano, las castiga con lepra. Y allí explico yo que la lepra es la misma enfermedad conocida como el cáncer. Por ejemplo, aquí dice Levíticos 13:45, donde habla el leproso. Dice allí que, hermano, que cuando el sacerdocio examinaba al leproso, el leproso, hermano, era una persona tamé, o sea, inmunda. Pero eso tenía que ser diagnosticado por el sacerdote. El sacerdote, el Eterno le daba sabiduría para discernir cuando era una lepra o era cualquier otra enfermedad parecida a la lepra. Y entonces el sacerdote era quien realizaba el diagnóstico definitivo si esa persona tenía lepra y lo declaraba tamé, o sea, lo declaraba inmundo. Dice allí, Levíticos 13:45, dice allí, y el leproso en quien hubiere llaga de lepra, ¿verdad?, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y dice, y pregonará, o sea, gritará, inmundo, inmundo, o sea, tamé, tamé. Esa persona tenía que gritar, tamé, tamé, o sea, soy inmundo. ¿Para qué? Para que ninguna persona se le acercara y lo tocara. Porque la persona, hermano, que tocara un leproso es como tocar un cadáver de cerdo, pues, se contamina. Un leproso contaminaba a la otra persona si las otras personas llegaban a tocarlo. Entonces, por eso él tenía que gritar, tamé, tamé, o sea, inmundo, inmundo. Ahora, ¿qué dice el nuevo pacto en relación a las impurezas? Porque eso lo enseña muy bien, el antiguo pacto, hermano, habla muy bien de las impurezas. Y les recuerdo, hermano, que el antiguo pacto, este tema sobre la impureza tenía que conocerlo mucho el pueblo hebreo, el pueblo del Eterno, porque el tabernáculo del Eterno estaba en medio de ese pueblo y ellos tenían que apartarse de las impurezas, tenían que evitar ser tamé y de contaminarse con aquello que sea tamé, para que así no contaminaran ellos el tabernáculo del Eterno. ¿Ve? Una persona que estaba tamé, estaba contaminada, hermano, no podía asistir al tabernáculo, no podía asistir a un lugar santo, no podía asistir a una fiesta santa, no podía consumir o participar de una ofrenda, no podía acercarse a las cosas santas, a una persona tamé. Y eran preceptos, hermano, que el sacerdocio tenía que enseñar al pueblo para que no contaminara el tabernáculo, el santuario del Eterno que estaban entre ellos, entre ese pueblo. Ahora, ¿qué pasa en el nuevo pacto, hermano? Que el santuario fue quitado, ¿sí? La casa del Eterno fue quitada. ¿Por qué la casa del Eterno fue quitada? Porque recuerde que el segundo templo fue destruido. Y al no haber santuario, al no haber templo, entonces ellos iban a decir, bueno, ya podemos contaminarnos porque ya no tenemos que cuidarnos para profanar los lugares santos porque el lugar santo no hay. ¿Ve? ¿Cuál era el lugar santo que ellos tenían que evitar profanar?
la casa del Eterno, o sea, el templo. No podían profanar las cosas santas que estaban allí. Pero, hermano, por el hecho de que el templo no está ahora, o no estaba en el nuevo pacto, durante el nuevo pacto, todavía ellos se congregaban en sinagogas, todavía existía un altar, todavía alguien tenía que ministrar desde un altar, todavía alguien tenía que enseñar, todavía alguien tenía que participar de una ofrenda, de una fiesta santa, porque, hermano, una persona tamé, o sea, contaminada, no puede participar de una fiesta santa. Entonces, aún en el nuevo pacto, hermano, se tenían que guardar estos preceptos. O sea, una persona tamé en el nuevo pacto iba a tener inconvenientes para ministrar desde un altar. Una persona tamé contaminada en el nuevo pacto iba a tener inconvenientes para participar de una fiesta santa, como allá del apóstol Pablo cuando habla de la cena del Señor, por ejemplo, que es la misma Pascua. Entonces, una persona, hermano, no puede participar de la Pascua si está tamé, o sea, si está contaminada. De tal manera, hermano, que en el nuevo pacto esto todavía tiene vigencia, porque esto está relacionado con las cosas santas, con los lugares santos, con todo lo que tiene que ver, hermano, con lo más santo, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, en algunos textos, aunque no de manera muy explícita, nos habla de la contaminación de la carne, o sea, nos habla de evitar contaminarnos, ¿verdad? Por ejemplo, dice allí en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Cuando Pablo habla, hermano, de la contaminación de la carne, tiene que ver con todo aquello que nos hace tamé, aquello que nos contamina. Y también habla de la contaminación del espíritu. ¿Qué es lo que nos contamina el espíritu, hermano? Eso tiene que ver, hermano, con los principios de justicia, los malos pensamientos o practicar injusticia. Dice también aquí en Santiago, en 1:21, habla también de la inmundicia. Esa palabra inmundicia que utiliza Santiago, hermano, es una palabra que está relacionada también con la palabra tamé, que está en el Antiguo Testamento, ¿ok? Esa palabra inmundicia, dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia o todo lo que te pueda hacer tamé. Pero él habla aquí, dice, desechando toda inmundicia, o sea, todo lo que te haga tamé, y abundancia de malicia, o sea, la malicia es lo que va a contaminar mi espíritu, va a contaminar mi alma, y la inmundicia es lo que va a contaminar mi cuerpo. Por eso Santiago habla de dos cosas distintas allí, habla de inmundicia y habla de malicia. Y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, reciba la enseñanza, la cual puede salvar vuestras almas. También, ¿qué dice el apóstol Pedro, hermano, en relación a la inmundicia? Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero hace una aclaratoria, dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, ¿sabe qué dice Pedro? Porque recuerde que el bautismo se hace con agua, hay una inmersión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona está tamé, o sea, se ha contaminado, normalmente se utiliza el agua para limpiarlo de su impureza, ¿no? Uno de los requisitos para que deje de ser tamé es que se tiene que bañar, se tiene que lavar. Por eso que el apóstol Pedro dice que el bautismo no quita la inmundicia de la carne, porque el agua que se usa para el bautismo, la inmersión en el bautismo, no te quita tu contaminación, no impide que tú te vayas a contaminar. También diciendo Pedro, tengo que velar para no seguirme contaminando, ¿ok? También, hermano, allá en Apocalipsis 22:11, esa palabra que leímos, voy a volver a leer, porque allí, esa palabra que declaró Yeshua directamente para cerrar el libro de Apocalipsis, recuerda que él no solamente hablaba de que hay que practicar justicia todavía, como él diciendo, yo no he derogado mis mandamientos, yo no he derogado mi justicia, la justicia del reino todavía está vigente. Él aclara algo ahí también, dice lo siguiente, dice, el que es inmundo, o sea, el que es como, el que es tamé, es decir, aquel que no vela por no contaminarse, es lo que está queriendo decir él. Dice, el que es inmundo, sí es inmundo todavía, o sea, sigue siendo tamé, como diciendo, usted decide si quiere ser inmundo o usted decide si quiere ser santo. ¿Ve? Él está diciendo, bueno, usted quiere seguir siendo inmundo, pues siga contaminándose. Pero aquel que no quiera ser inmundo, no quiera ser tamé, procure con guardar los preceptos que yo enseñé, que enseña mi palabra, para que ustedes no sean tamé, o sea, no sean inmundos.
Porque, hermano, para yo no contaminarme tengo que guardar preceptos. ¿Cómo se llaman esos preceptos? Se llaman estatutos. Así como los mandamientos me enseñan justicia, los estatutos me enseñan pureza. Los estatutos son los preceptos que me enseñan pureza, para yo apartarme de lo que me contamina. Para terminar esta parte, hermano, antes de entrar al tema de la profanación, quiero dar una aclaratoria aquí, que lo tengo aquí como punto, que es importante. Yo le decía a usted, hermano, que en el antiguo pacto era importante, muy importante, guardar los preceptos o los estatutos que enseñaban al pueblo a no contaminarse, o sea, a no ser tamé. ¿Por qué? Porque el tabernáculo, el santuario del Eterno estaba en medio del pueblo, y el Eterno es muy celoso, hermano, con sus cosas, con su casa, con lo santo, porque todo lo que es santo, hermano, eso es de Él, y Él es muy celoso con sus cosas. Ahora, ¿por qué es muy importante que en este tiempo, primeramente en Venezuela, el venezolano aprenda nuevamente estos preceptos, estos estatutos que me enseñan a estar apartado de las impurezas, que me enseñan a no contaminarme, o sea, a no hacerme tamé, a hacerme impuro, contaminado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta, hermano, que el Eterno va a levantar el tabernáculo caído de David en Venezuela. ¿Qué significa eso? Levantar el tabernáculo caído de David en Venezuela significa, hermano, que el Eterno va a establecer nuevamente casa, santuario, lugar santo, así como lo hizo en el pasado, que construyó un templo, ordenó construir un templo, un santuario, y que estaba en Jerusalén. En este tiempo, hermano, el Eterno escogió en Venezuela un lugar para que fuera su nueva Jerusalén, y en ese lugar van a estar lugares sagrados, lugares santos, van a estar cosas muy santas, van a estar, hermano, también personas santas, por supuesto, porque en lugares santos, hermano, tienen que ministrar personas también santas. Entonces, esas personas tienen que nuevamente, hermano, aprender estos estatutos que conocieron nuestros padres en el pasado, deben practicarlos con mucho celo. ¿Por qué? Porque el Eterno, hermano, va a habitar entre nosotros nuevamente en este tiempo, tal como lo hizo en el pasado con aquel pueblo, con nuestros padres. Es decir, el Eterno va a levantar su tabernáculo, y ese pueblo es importante que aprenda a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese pueblo entienda cómo no contaminarse para que no profanen esos lugares santos que el Eterno va a levantar aquí en Venezuela. Y, hermano, el Eterno es muy celoso con sus cosas, el Eterno es muy celoso con sus lugares santos, el Eterno es muy celoso, hermano, con su santidad. Cuando Él decide establecer su casa en un lugar, establecer su santuario en un lugar, Él, por supuesto, lo primero que hace es enseñar a ese pueblo para que entienda cómo no contaminarse. Y eso es lo que está haciendo el Eterno en este tiempo al venezolano, ¿verdad? Enseñando estas cosas, restaurando estas enseñanzas para que nosotros aprendamos, hermano, a evitar la contaminación, o aquel que se contaminó entienda cómo debe actuar en ese momento que está contaminado, para que no contamine a otras personas, no contamine otras cosas. Yo les decía a ustedes que el Eterno va a levantar el tabernáculo caído de David en Venezuela. Bueno, esta palabra que está aquí, Ezequiel 37, donde habla del valle de los huesos secos, esa palabra se aplica actualmente a Venezuela. Actualmente Venezuela es como un valle de los huesos secos. Pero en la palabra profética, la palabra que el Eterno está colocando en la boca de los profetas, va a restaurar esos huesos secos, y esos huesos van a recuperar sus tejidos, sus tendones, carne, ¿verdad? Y van a recuperar vida, y el Eterno va a levantar un gran ejército, un pueblo santo en esta nación, y luego de ese pueblo santo va a plantar un reino, va a instalar un reino con ese pueblo santo. Y dice allí en Ezequiel 37 que levantará a un David, es decir, levantará a un siervo que gobernará a ese pueblo conforme a sus estatutos, conforme a sus preceptos. Y luego dice en el 37:27 que estará en medio de ellos mi tabernáculo, dice el Eterno allí, y seré a ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. Pero fíjense lo que dice allí, y estará en medio de ellos mi tabernáculo. Es decir, que en este tiempo en Venezuela, así como le dijo a Moisés allá en Éxodo 25, 8, 9, me harás un tabernáculo y yo habitaré en medio de ustedes, también el Eterno ordenará, hermano, en este tiempo levantar un lugar santo, ¿ok?
y enseñará ordenanzas, enseñará estatutos, enseñará preceptos para que ese pueblo no contamine su lugar, su tabernáculo. Y repito este texto que dice Levíticos 15:31, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por su impureza. ¿Por qué? Por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. ¿Cuál es la idea, hermano, de estos preceptos? De que nosotros no contaminemos su tabernáculo, su casa, el lugar de su habitación, porque el Eterno, hermano, habitará entre nosotros nuevamente. Y es necesario que así sea, hermano, porque nosotros vamos a pasar por terribles desiertos, terribles pruebas, terribles situaciones, hermano. Yo diría aún más difíciles, más tremendas que las que vivió Moisés con el pueblo allá en el desierto. Usted sabe que Moisés con el pueblo allá padecieron de hambre, de necesidad, de plaga, pero hermano, el venezolano va a padecer situaciones más fuertes, más terribles que los mismos hebreos en el tiempo del desierto. Y si ellos allá en el desierto necesitaban la presencia del Eterno para que los guardara en ese desierto, aún más nosotros en este tiempo vamos a necesitar de la presencia del Eterno que esté en medio de nosotros para que nos guarde de las cosas terribles que vamos a vivir en este tiempo los venezolanos, ese proceso que vamos a vivir primeramente los venezolanos, porque es un proceso que viene para toda la tierra, porque la ira del Eterno será derramada sobre todas las naciones de este tiempo y primeramente será derramada sobre Venezuela. Fíjese, hermano, hay una ordenanza importante para todos los lugares santos. Y aquí hay un resumen de esa ordenanza. No es la única, pero es una ordenanza. Está en Números capítulo 5, entre los versículos 1 y 4. ¿Qué pasa, hermano? Que el campamento donde se congregaba o se agrupaba el pueblo hebreo en el desierto era un lugar santo. En medio de ese campamento estaba el tabernáculo. Y ese campamento, porque estaba el tabernáculo ahí en medio, la casa del Eterno estaba ahí en medio de ese campamento, eso hacía, hermano, que el campamento fuera un lugar santo. Y el Eterno ordenó, hermano, a Moisés preceptos, ordenanzas, para que ese campamento fuera un lugar puro. O sea, no fuera, ¿qué? Tamé, no fuera contaminado con personas que tuvieran algún tipo de contaminación, de impureza, personas que fueran tamé. Dice en Números 5:1 al 4 lo siguiente, dice, Adonai habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. ¿Por qué, hermano? Porque los leprosos eran tamé, personas contaminadas, impuras. Y dice, y a todos los que padecen flujo. ¿Ve lo que yo le decía a usted, hermano? La persona que padece de flujo es una persona tamé, porque el flujo hace que esa persona pues tenga esa condición. El que padezca de flujo de semen es en relación al hombre, en relación como a una enfermedad, cuando el hombre tiene esa enfermedad emitiendo flujo de semen, y dice, y a todo contaminado con muerto. Igual, una persona, hermano, que se contaminó con muerto, se hace tamé, porque tocó muerto, un cadáver, o porque esa persona caminó sobre un lugar donde está enterrado un muerto. Entonces esa persona se hace tamé. Y dice allí en el 5:3, así a hombres como a mujeres echaréis. O sea, tanto a hombres como a mujeres, porque un hombre y una mujer, cualquiera de los dos podía contaminarse. Los echaréis fuera del campamento, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y dice allí, y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Adonai dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Ve, hermano? Entonces, esto resume. No es que es lo único, simplemente es un resumen a grandes rasgos de lo que había que hacerse en el lugar santo. No podían estar leprosos, no podían estar personas que tenían un tipo de enfermedad o condición natural, como expliqué yo, de la mujer cuando está el tiempo de su menstruación, o una persona que se había contaminado por muerto porque asistió a un velorio o entró a un lugar donde había un cadáver. Y el caso del leproso, como yo les decía, hermano, que un leproso, el Eterno nos reveló en este tiempo que persona que tiene cáncer es lo mismo como aquel que tiene lepra, o sea, es la misma enfermedad.